Ping. Ahí está. Entonces, estábamos acá, ¿ya? Bueno, aquí bueno, aquí, bueno, lo que pusieron, o sea, lo mostraron mediante una tabla. Aquí está el gráfico, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver, mientras más yo me acerco al 0 aquí, cuando X se acerca al 0, Profe, entonces, ¿cómo? ¡Ah! ¿Estoy compartiendo compartir pantalla o pantalla, no? ¿Cómo? compartir pantalla, eso le falta. Ah, perdón, Por gracias por favor, avisarme por el detalle. Ya, no se preocupe. a ver, acá se me fue porque yo lo tengo abajo abierto. A ver, aquí, compartir pantalla. Ahí está. Eso, ahora sí. Ahora sí. Qué bueno. Bueno, gracias por avisarme. Yo sé que, bueno, de repente esos detalles como que se me van un poco ya, así que perdón por eso. Bueno, estábamos aquí viendo este ejemplo, ¿ya? Entonces ahora aquí la siguiente situación son los límites infinitos. Entonces aquí miramos esta función. Quédate, pero con amarillo. Eso, esta función. Aquí está. Sí. Eso. Entonces aquí, si nos acercamos al 0, bueno, obviamente en 0 eso no está definido, ¿ya? Pero si nos acercamos al 0, entonces aquí cada vez vamos a estar dividiendo por números más grandes. Ahora, este límite aquí tiene una particularidad en el sentido de que como tengo x al cuadrado, si tomo un número positivo o un número negativo, esto aquí da lo mismo, ¿ya? O sea, aquí tengo el gráfico de la función y aquí ustedes pueden ver de que en ambos casos, digamos, del lado izquierdo del 0 y del lado derecho del 0, ambas partes son positivas. Entonces, y cada vez se hace más grande y este cada vez más grande, entonces se denota simplemente de esta manera, ¿ya? Bueno, aquí está la definición exacta para este límite y como les dije, yo les voy a hacer llegar este material también, o sea, o por lo menos mandarles el link donde pueden obtenerlo, ¿ya? Bueno, aquí están las maneras como se lee y todo eso, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo de una función y aquí, en este caso, esta línea roja que tenemos acá, o morada, esta se llama una asíntota vertical, ¿ya? Bien, ahora, lo mismo, por supuesto, puede ocurrir para para el menos infinito, como está ilustrado aquí en este dibujito. ¿Sí me escucho? ¿Me molesta mucho? No, no creo, pero estoy en clase, por favor. Bueno, mi hija chica. Ya, aquí tenemos otras definiciones aquí de límites laterales. Ahora, aquí la parte interesante es que en el caso de que tengamos uno de estos límites laterales, a propósito, ahora también aquí están ladrando mucho los perros, lo lamento que eso no los puedo silenciar.
así que pido disculpas por la calidad del sonido ahora. Pero bueno, en el caso de que alguno de estos límites laterales sea más o menos infinito, significa de que en este lugar voy a tener una asíntota vertical, lo que yo les mencioné antes, ¿ya? Algunos de estos casos, para todos los casos. Ahora, esto no significa necesariamente todavía de que el límite después exista, ¿ya? Ahora, aquí viene al tiro un ejemplo. Entonces, en este caso aquí, tenemos la función 2x sobre x menos 3, ¿ya? Entonces, si nos acercamos al 3 por la derecha, ping, ping, ching, ahí. Entonces, al 3 por la derecha, estamos por acá, nos acercamos por acá, significa que recorremos esta curva aquí, por decirlo así, en esta dirección, ¿ya? Y chon, chon, chon. Si tomamos la misma función aquí desde el lado izquierdo, entonces nos acercamos por acá y quiere decir que recorrimos aquí esta curva en esta dirección. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí en particular, bueno, obviamente la función no está definida para x igual a 3, ¿ya? Y ¿qué pasa aquí? Es simplemente el hecho de que tengo aquí para el límite desde la derecha, si x es mayor que 3, entonces esta expresión aquí es positiva, el x menos 3. Esta parte de aquí es mayor que 0, ¿ya? Y esto de aquí, como es mayor que 3, entonces también es mayor que 0, así que esto de aquí es positivo, pero tengo un número que es finito porque estamos acercándonos al 3 aquí y que lo estoy dividiendo por un número aquí que es cada vez más chiquitito. Entonces, por eso aquí tenemos esa tendencia aquí al infinito, lo que está descrito acá. Ya. Ahora, entonces, en verde, cuando nos acercamos desde la izquierda al 3, quiere decir de que esta parte de aquí es menor que 0. ¿Ya? Porque me estoy acercando desde la izquierda, quiere decir que por números que son más pequeños que 3. Al tomar la resta, entonces tengo algo que es menor que 0. Aquí esto en una primera parte va a ser positivo todavía. O sea, de hecho es positivo para x mayor que 0. Entonces, en el intervalo de 0 a 3, tengo algo positivo dividido por algo negativo, o sea, algo negativo. Estoy acá, en esa parte. ¿Ya? Y de nuevo, el mismo argumento, como estoy dividiendo por algo de valor absoluto cada vez más pequeño, entonces estoy, o sea, este número en total, la división, la fracción, se hace cada vez en valor absoluto más grande y en este caso aquí el signo es negativo porque esto es positivo y esto es negativo. ¿Ya? Entonces obtenemos aquí esta parte. Y por lo tanto aquí, bueno, podemos decir de que tenemos una asíntota vertical, bueno, con mayor razón, ¿ya? Porque en este caso ambos límites laterales tienden a más o menos infinito, pero, y eso lo voy a colocar como observación aquí en rojo, entonces, observación,
bueno, en sí, bueno, perdón, debería ir abajo ya, perdón. Em, aquí el límite bilateral, cuando x tiende a 3 de esta función, aquí no existe. Bueno, ya, como comentario, observación. ¿Ya? Porque aquí estos dos valores son diferentes. Ping. Aquí tiende a más infinito y aquí tiende a menos infinito. Entonces, por lo tanto, esto de aquí, este límite no existe. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí está el ejemplo clásico también de la tangente. Acá, ¿ya? El gráfico de la tangente tiene asíntotas verticales cada pi unidades. Entonces, en pi medios, menos 3 pi medios, y así sucesivamente, ¿ya? Y aquí con los mismos argumentos que vimos aquí en el ejemplo anterior. Para el logaritmo natural, este tiene una asíntota cuando x tiende a 0, y ojo aquí, por la derecha, porque el logaritmo natural no está definido ni para 0 ni para números negativos. ¿Ok? Ahora, una cosa que también he visto muchas veces en las pruebas o en los ejemplos es que, a ver, lo que pasa es que esta parte de aquí, aunque crece no de manera muy fuerte, ¿no? Pero esta parte de acá no tiene una asíntota, ¿ya? O sea, aquí, esta parte, lo voy a escribir en amarillo entonces mejor. Esta parte que quiere decir como el límite, ya, pongámoslo acá, el límite, cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x, este límite es infinito. O sea, aquí no hay asíntota. ¿Ya? Bueno, no se ve muy bien. Ya, espero que puedan leerlo. O lo cambio lo borro y lo escribo de nuevo. ¿Qué me dicen? Bueno, clic, clic. Ahí, por favor, díganme algo. Ya, bien. Entonces, bueno, aquí hay muchos ejercicios y eso. Entonces, respecto a las asíntotas, yo quería ya, perdón, ver aquí, entonces, eso estaba en la parte, creo que debería ser esta. Porque sí, aquí está. Lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que es la página del libro y la página que sale en el PDF. Entonces, por eso, ahí, ya. Entonces, aquí tenemos primero asíntotas horizontales, en el sentido de límites al infinito. Bueno, yo ya estaba poniendo algunas cosas al respecto. Entonces aquí ahora estamos hablando un poco sobre
este tipo de límites al infinito o al menos infinito. Ahora, este límite aquí puede ser un número o puede ser más o menos infinito también, ¿ya? Entonces, bueno, aquí viene la parte de... Ah, lo que sí es que hay una cosa, lo que acabo de ver aquí ahora, cuando dicen eso del el límite de f de x cuando x crece sin cota. Es L. Bueno, la verdad les digo de que ese tipo de palabras casi no se utiliza, ¿ya? Solo para explicarlo. Entonces aquí hay algunos ejemplos gráficos y que por eso me gusta ese texto bastante porque tiene muchos ejemplos gráficos que ilustran muy bien las situaciones y de esa manera uno puede entender de mejor manera cómo están los conceptos. Ahora, aquí tenemos el límite al menos infinito, que para allá, y aquí también con algunos ejemplos. De ahí yo les voy a hacer llegar ese texto y lo podrán ver con calma. Entonces, la asíntota horizontal, aquí, la tenemos cuando este límite al más o menos infinito es igual a un número L. Ese número L puede ser el 0 también, por ejemplo, pero ojo, aquí esto se refiere a una recta finita. Aquí se entiende de que, L no es ni más ni menos infinito. Ya, y aquí mejor me cambio de color de nuevo. Ya, eso entre paréntesis solamente, ¿ya? O sea, cuando una función tiende a infinito, como por ejemplo la función, bueno, f de x igual a x, ¿ya? Esta tiende a infinito si x tiende a infinito. Y listo. O sea, aquí tengo la identidad. O podríamos tomar aquí el cuadrado también, si quieren. Ese también tiende a infinito y así sucesivamente, ya solo como ejemplo. Esto de la asíntota horizontal se refiere a que justamente de que este límite aquí que existe sea un número finito y no, o sea, no el más o menos infinito. ¿Ya? Ah, y esa función aquí. Esta función es justo uno de los mejores ejemplos para mostrar las asíntotas horizontales. Aquí tenemos la arcotangente. Esto. Ahora, ¿por qué les digo eso? Lo que pasa es que, por lo menos en la matemática, esa parte es bien interesante en el sentido de que tengo una función que está definida sobre todo R, porque acuérdense de que la arcotangente, esto de aquí con el menos 1 no es 1 dividido por la tangente, es la arcotangente, ¿ya? Esa está definida sobre todo R, pero es una función que tiene su imagen, o sea, su recorrido solamente en el intervalo abierto de menos pi medios hasta más pi medios. Ahora, ¿qué puede tener eso de bonito? Lo bonito es que, y además es una función aquí biyectiva. Entonces, toma todo la infinidad de los números aquí, reales, y los lleva de manera uno a un intervalo bien compacto. Entonces,
Eso es un aspecto bien interesante matemáticamente y además creo que es bastante útil también eh, para lo que es la informática. Pero bueno, ustedes no son de esas áreas, así que no los voy a molestar más con esa parte. ¿Dudas, consultas? No, profe. Ya. Miremos aquí este gráfico. ¿Ya? Por acá. Ya. Chuchum. Lo que pasa es que si miramos este gráfico aquí, así como al ojímetro, ¿ya? O sea, yo no leí aquí ahora el texto, ¿ya? Pero el tema es que mirando solamente el gráfico podemos sospechar de que aquí, bueno, aquí tenemos una asíntota vertical para este valor, que tenemos otra asíntota vertical, perdón, para este valor, ¿ya? Y que aquí también puede existir una asíntota horizontal y aquí también puede existir una asíntota horizontal hacia el infinito, ¿ya? Así como al ojímetro podemos eh, pensar en eso. Ahora, lo que yo quiero resaltar acá, a ver, por acá está el 0, el 2, ¿o no? Sí, ya. Entonces, esto de aquí corresponde, a ver, al 1. Entonces, aquí en el 1 tenemos que el límite cuando x tiende a ver, acá el 0, sí, acá sería el menos 1. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, esto va a ser más infinito, bueno, de la f de x, esto es más infinito, y en este caso aquí corresponde también al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, ¿ya? Entonces, aquí, por lo tanto, podemos decir de que el límite cuando x tiende a menos 1 de la f de x, que este es infinito, ¿ya? Estamos bien. Ahora, si miramos esta otra asíntota en x igual a 2, entonces tenemos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la f de x, esto va a ser aquí menos infinito, y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la f de x, este es más infinito, ¿ya? Porque aquí va hacia arriba, ¿ya? Entre comillas, hacia arriba. Entonces, pero en total esos dos son distintos. Por lo tanto, aquí, voy a escribirlo por acá, el límite cuando x tiende a 2, el bilateral, aquí no existe. Eso. ¿Ya? Bueno, aquí en ese texto del libro pusieron las asíntotas horizontales también. Aquí mencionando esta parte, pero bueno, ya. Aquí este ejemplo es muy parecido a lo que ya vimos antes. Aquí esta función tiende a 0 hacia ambos extremos, pero desde distintos lados, ¿ya?
Entonces, bueno, este es el gráfico aquí. Aquí se ve inmediatamente. Y cuando tomamos el límite, cuando x tiende a 0, entonces desde la derecha tiende a más infinito y desde la izquierda tiende a menos infinito. Bueno, lo que pasa es que este resultado que pusieron acá es como un resumen de casos. Lo que pasa es que para usar la Wacom necesito usar ese lápiz aquí y el tema es que a veces intento escribir en el compu con el lápiz de la Wacom, entonces por eso ahí a veces me enredo un poco. Ya, pero aquí, esto de aquí quiere decir simplemente de que esto de alguna forma u otra siempre tiende a 0, ¿ya? Eso es todo lo que dice ese resultado. Aquí hay otro ejemplo. Bueno, y aquí, fíjense, está el método clásico para poder resolver estos límites, utilizando, por decirlo así, esta parte de acá, este teorema, ¿ya? Entonces, lo que hacemos aquí, ahí, ping, lo hacemos en azul, ya, esta parte de aquí y esta parte de acá, ¿ya? Entonces tenemos un polinomio dividido por otro. Lo primero que hacemos es miramos cuál polinomio tiene mayor grado. Bueno, en este caso ambos tienen el mismo grado, así que después vamos a ver otro ejemplo donde tengamos grados diferentes. Entonces lo que hacemos, bueno, lo voy a escribir por acá. El límite, entonces cuando x tiende a, en este caso, a más infinito, de 3x cuadrado menos x menos 2, partido por 5x cuadrado más 4x más 1. Ya, esto es entonces igual al límite cuando x tiende a infinito. Ya, lo que hacemos ahora es, tomo esta misma fracción y 5x cuadrado más 4x más 1, ¿ya? Y la multiplico por 1 partido por x al cuadrado partido por 1 partido por x al cuadrado. O sea, aquí estoy multiplicando por 1, ¿ya? Ahora, ¿por qué este término? Esto es porque, si ustedes se fijan, aquí tengo el x al cuadrado y acá tengo el x al cuadrado. Entonces, de esa manera voy a obtener ahí un término constante y los otros términos aquí tienen grado menor. Entonces, al tener grado menor, me va a quedar justamente algo del estilo, bueno, aquí tengo el 1 partido por x, aquí tengo el partido por x al cuadrado y aquí lo mismo, ¿ya? Entonces, como por el teorema anterior, yo sé que estos términos aquí tienden a 0, lo único que me va a quedar, bueno, aquí aplicaron leyes de límites y esas cosas. Esto tiende a 0, este tiende a 0, este también, entonces me quedaron los puros 3/5 y estoy lista, ¿ya? O sea, la parte importante es hacer este trabajo aquí y estoy dividiendo justamente por la potencia más grande, ¿ya? La mayor potencia que yo tenga ahí en una función racional, o sea, un polinomio dividido por otro, ¿ya? Eso es una función racional. Entonces, veamos otro rapidito. Bueno, este no.
No me funciona tan bien ahora. Es que yo quería ver uno con diferentes potencias. Ah, bueno, ya. Bueno, veamos este ejemplo aquí. Entonces, pero... bueno, en total ahí es como parecido el truco que se aplica. De todas maneras, en el ejemplo anterior aquí, siempre cuando tengo un polinomio dividido por otro polinomio, entonces multiplico por esta parte de aquí, por un 1, pero que involucra la división por la potencia más grande que tengo. ¿Ya? Como estrategia. Entonces, aquí, en este caso, se hace algo parecido. Y aquí pusieron la justificación. Entonces, si tomamos el límite cuando x tiende a infinito, entonces podemos pensar de que x es mayor que 0. ¿Ya? Eso en primer lugar, porque lo que nos interesa, acuérdense, es la cercanía. Entonces, aquí tengo el raíz de 2x al cuadrado más 1, ya. Aquí el término dominante es este 2x al cuadrado, pero en total estoy tomando la raíz de eso. A lo que me refiero aquí, cuando x vale 1.000.000, entonces tengo ahí 2 millones al cuadrado. ¿Y qué le va a importar el más 1? ¿Ya? Porque como me interesa el límite cuando x tiende a infinito, entonces este más 1 aquí, después de algún momento ya no va a ser muy relevante. Pero como tengo la raíz cuadrada de esto, y aquí tengo un cuadrado, entonces esencialmente tengo este argumento de acá. La raíz del x al cuadrado es igual a x. Entonces, lo que hago acá es... ping, ping. Ya. Aquí, no me cabe acá, eso es el problema. Tomo la raíz, perdón, me quedo corta. Ya, de nuevo. La raíz de 2x cuadrado más 1 partido por el 3x menos 5. Entonces, y ahora esto lo multiplico por 1 sobre x partido por 1 sobre x. Ya, y... ¿estoy con verde? Espero. Ya, y esto, ahora, al pasar el 1 sobre x dentro de la raíz, lo que me entra es un 1 sobre x al cuadrado. O sea, tengo la raíz de 1 sobre x al cuadrado por 2x cuadrado más 1. Ahí. Y aquí multiplico y me queda 3 menos 5 sobre x. Ya, ahora simplificamos acá esa parte. Y nos queda entonces 2 más 1 sobre x al cuadrado. Y dividido por 3 menos 5 sobre x. Ya, bueno, y ahora el argumento aquí está puesto con más detalle acá, en el sentido de que ahora sabemos de que esta parte aquí, el 1 sobre x cuadrado tiende a 0. A ver, pongámoslo como en amarillo acá.
Este de aquí es igual a 0. Este de aquí también es igual a 0. Estos son constantes, así que se mantienen acá, ¿ya? Y obtenemos el resultado, ¿ya? Pero la idea es esencialmente la misma que la que les mostré antes con los polinomios. Eso, ya. Jiji. Bueno, ya, no hagamos ese. Pero este es parecido también. Lo que sí es que aquí ahora para cuando no tenemos una fracción, entonces para poder analizar mejor este término aquí utilizamos el hecho de que esto es una resta y entonces lo multiplicamos por la suma para obtener los cuadrados aquí. O sea, este es el argumento del a más b por a menos b. Eso lo utilizamos. Pero para mantener la identidad, entonces tenemos que multiplicar y dividir aquí por la misma expresión. ¿Ya? Y entonces luego podemos simplificar aquí esta parte y obtenemos esta expresión para el límite. ¿Y qué más? Eso. Después ahí simplemente utilizamos los criterios que ya vimos. O sea, aquí. Bueno, este límite también es un límite, bueno, aquí ustedes pueden ver el gráfico. Este límite aquí ustedes lo tienen que tener, o sea, o saber siempre, ¿ya? Ojo, este aquí es para x tiende a menos infinito, ¿ya? Aquí para esta parte. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, después con 1 partido por se cambian las direcciones y eso. Aquí eso son otras. Bueno, el error no lo necesitamos. Más ejemplos. Bueno, esto es una cosa que yo les mostré antes del paro, pero yo les dije, no importa tanto de que no lo tengan, no los voy a torturar con esa parte, ¿ya? Aquí hay unos dibujos muy buenos en ese sentido, que son, ¿se acuerdan de que antes hablábamos de la cercanía? ¿Ya? Lo que pasa es que como ahora, en este caso aquí, estamos con los límites al infinito, aquí esta parte es la importante, ¿ya? Entonces, queremos saber de que a partir de cierto número, n, o sea, para todos los x mayor que un número n, y ojo, este n depende de epsilon. Con verde. Ya. Este n aquí es un n que depende del valor de epsilon. Mientras epsilon sea más chico, este número n tiene que ser más grande, por lo general. ¿Ya? Aquí esto, ya. Entonces, lo que nos interesa es, entre comillas, poder decir de que toda la colita de ahí en adelante está dentro de cierta franja, dentro de cierta epsilon cercanía del valor del límite L. ¿Ya? Eso. Bueno, para el menos infinito es el mismo gráfico, pero hacia el otro extremo. Aquí lo pusieron, ¿ya? Bueno, y aquí vienen más ejemplos que son... A propósito, aquí utilice la definición para demostrar que
Entonces, aquí les piden encontrar el valor de n para el epsilon, ¿ya? Pero les digo una cosa, no se preocupen porque esto no va a estar incluido aquí en las evaluaciones de este curso, ¿ya? Como ya les dije, no los voy a maltratar con eso, ¿ok? Es que esos son detalles matemáticos que para otras carreras no tienen tanta relevancia. Aquí vienen ejemplos, ejercicios. Ya, aquí eso no todavía. Ahora, dudas, o sea, a propósito, lo que yo les estaba mostrando ahora es, ya, bueno, a propósito, acá, como lo veo recién, aquí eso, utilice el teorema de la compresión para evaluar este límite. Compresión, ¿a qué se refiere con eso? Al teorema del sándwich. Exactamente. Y creo que incluso hicimos ese mismo ejercicio acá. ¿O no? Aquí la idea es súper simple. A ver, dejémoslo en verde. Ya, lo voy a escribir aquí arriba, ¿ya? Sabemos que el seno de x oscila entre -1 y +1, siempre. ¿Cierto? Entonces, quiere decir de que si yo tomo esa doble desigualdad aquí y la divido por, o sea, mejor, la multiplico por 1 partido por x, entonces tengo aquí -1 partido por x menor o igual que seno de x partido por x menor o igual que 1 partido por x. Ahora, la única condición aquí es, tengo que asegurarme para qué caso puedo hacer eso. Entonces, aquí lo que necesito es que este x, para no darle vuelta aquí a las desigualdades, que este x sea positivo. ¿Ya? Bueno, y también para que pueda hacer la operación, ¿ya? Entonces, de esta manera, lo que voy a tener aquí, que el 1 partido por x tiende a 0, cuando x tiende a infinito. Aquí x tiende a infinito. El -1 partido por x también, porque aquí x tiende a más infinito, entonces, aunque tienda a 0 por debajo, pero tiende a 0, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, el resultado, por lo tanto, tenemos esto, ¿ya? Y esto es el teorema del sándwich, que no sé, en alguna parte se nos saltó ahora, o sea, se nos desapareció ahora en el repaso. Es que no lo vi ahora en las hojas que estábamos revisando. Ya, pero esto es aquí, este ejercicio. Para recordar también el famoso teorema del sándwich. Y eso. Entonces, creo que eso sería más o menos el repaso de lo que habíamos visto. Dudas, consultas. Y como ya les dije, no se preocupen, yo les voy a mandar el texto y de ahí ustedes podrán comparar, podrán hojear algunos ejercicios y esa cosa. Pero como ya les dije antes, no se preocupen de los epsilon y delta. Eso.
o sea, o los epsilon y n ahora en este contexto acá, en el sentido de que aquí tenemos los límites al infinito. A propósito, eso es el capítulo, bueno, capítulo 2. Ya, pero sin las derivadas todavía, ya no hemos visto derivadas. Y no, pero las asíntotas estaban en otra parte, pensé. A ver, tengo las... Bueno, parece que están en el mismo capítulo todavía, pero como en otra parte. En total, ese libro al principio viene con un índice, ¿ya? Eso diría yo respecto al resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La verdad, ahora me quedarían 10 minutos para empezar continuidad, pero la verdad podríamos empezar un poco para solamente ver la noción de lo que va a ser lo siguiente que vamos a estudiar. Si no hay más dudas, consultas respecto a lo que ya hemos hablado hasta ahora. Por mi parte no, profe. Bien, si alguien tiene alguna duda, consulta, reclamo, me tiene que avisar al tiro, por favor. Creo que está en el PDF. Ahí sí. Yup. Ya. Entonces, bueno, ¿se acuerdan de que cuando calculamos un límite, no necesariamente la función tiene que tomar realmente este valor, que es el límite, o sea, no tienen que ser iguales, ¿ya? Y justo en eso está el detalle, entonces, porque ahora para la continuidad necesitamos que el límite aquí sea realmente igual al valor de la función en este punto. Entonces, en este caso, hablamos de que la función es continua para este punto, para este número. Aquí lo podemos ver en el gráfico, o sea, las otras situaciones entonces significarían de que no es continua, en el sentido de que si yo tengo el valor acá, por ejemplo, entonces, o sea, de la función, y acá no está definida la función, aquí en este lugar, entonces esta función sería discontinua. ¿Ok? Ya. En sí, bueno, aquí lo pusieron. Si, en caso contrario, esencialmente es eso, ¿ya? Hay muchas definiciones en matemáticas que son simplemente, yo defino una propiedad y si no es así, entonces es lo contrario, ¿ya? En este caso hablamos de discontinuidad. Ahora, perdón, es que, es que eso es porque ah, te- estaba marcando en el compu y de repente me lo tomó como lápiz. Ya, miremos aquí este dibujito. Aquí hay, bueno, hay un tipo de discontinuidad, pero ese tipo de discontinuidad tiene como dos subtipos, ¿ya? Bueno, o tres, podríamos pensar. Ya. A ver, aquí tenemos la primera situación. Aquí la función no está definida en este punto, para x igual a 1, ¿ya? Pero el resto, digamos, según el gráfico, se comporta bastante bien. Entonces, aquí los límites laterales existen. Aquí y el límite, y son iguales, ¿ya? Entonces, el límite bilateral, cuando x tiende a 1,
de esta f de x aquí del gráfico. Entonces, este existe, es un L, pero f de 1 no existe, así que no es igual a f de 1, ¿ya? Entonces, eso es un caso de donde no tenemos coincidencia. Aquí, en este caso, para el 3, tomemos este color. Para el 3 tenemos que f de 3 es igual a, ya, este número aquí pongámosle menos 1, ¿ya? Es igual a menos 1. Y entonces esto de aquí, ya pongámosle 2. Ya, pero aquí tenemos que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la f de x, este sería entonces menos 1, que coincide justamente con ese valor, pero el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, pongámosle que es 2, ¿ya? De la f de x, este sería más 2 y son distintos, por lo tanto, el límite aquí cuando x tiende a 3 de la f de x no existe, ¿ya? Entonces, en este caso aquí la función está definida en el punto, pero el límite al acercarme a este punto no existe. Entonces, de esa manera, tampoco puedo satisfacer lo que tengo remarcado acá, ¿ya? Que el límite bilateral tiene que ser igual al valor de la función. Ya, y entonces ahora pongamos, bueno, ya pongámoslo en rojo para, en este caso aquí, para el x igual a 5, aquí la función, aquí tenemos que la función no está definida en el, o sea, en el punto que uno esperaría, ¿ya? Entonces aquí tenemos que el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la f de x es igual a aproximadamente 1, ¿ya? Y esto es igual a, entonces, el límite bilateral cuando x tiende a 5 de la f de x, pero aquí tenemos que f de 5 es igual a 3, más o menos. Pongámosle por acá el 3. ¿Ya? Entonces, estos de aquí son distintos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otro tipo de discontinuidad. Ya. Aquí, por ejemplo, esta aquí es otro tipo de discontinuidad que es un poco más interesante. Entonces, veamos la B y veámosla en verde. O no, en negro, ya para variar aquí los colores. Aquí, este ejemplo B. Si se fijan, 1 partido por x cuadrado, ¿cómo era el gráfico? Ah, pero hay una cosa, no la quiero analizar. Bueno, ya. Bueno, ya. Pongamos ese ejemplo igual. El gráfico era así más o menos. Era aquí con asíntota y acá asíntota horizontal también y acá también. Y en 0 vale 1. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el límite cuando
x tiende a 0 de ambos lados, del 1 partido por x al cuadrado, este es más infinito. O sea, existe, ¿ya? Pero esto es distinto a f de 0, que es 1, porque está definido aquí de esta manera. ¿Ya? O sea, esta tampoco es continua. Pero aquí, si se fijan aquí en los ejemplos anteriores, aquí tenemos como a lo más, bueno, de hecho, esta discontinuidad aquí en 3 se llama una por salto. Aquí también, esta también es una por salto, y esta, bueno, es simplemente porque no está definido. Y esta es una discontinuidad que es al infinito, ¿ya? Ahora, aquí, bueno, voy a colocar un problema B' acá. Ups. Separamos acá. Si tomo la f de x igual a 1 sobre x, entonces ahí tengo un desastre mayor, entre comillas, ya no es ningún desastre, pero aquí tengo una asíntota vertical en el 0 y una horizontal aquí, bueno, también al 0, y acá también, más o menos, ya. Bueno, la idea es lo que cuenta. Entonces, en total, aquí el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta f de x es entonces menos infinito, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la f de x, esto es más infinito. Entonces, en total, el límite bilateral no existe. Aquí no existe. No existe. Bueno, y además tenemos el pequeño detalle de que, bueno, y f de 0 no está definida. Así que esa función no tiene por dónde poder ser continua. Eso. Entonces, yo propongo seguir la próxima clase aquí ahora con más ejemplos de este estilo. Y bueno, si ustedes mientras tanto tengan dudas, consultas, escríbanme nomás. Puede ser por mail o puede ser por el Messenger también. Y mañana, lo más tardar en la tarde, les mando el mail donde voy a enviar la conexión a la carpeta o a esa lista que voy a crear en YouTube para ustedes, para que estén las clases ahí, para que ustedes después sepan de que siempre en ese lugar voy a encontrar las clases, ¿ya? Grabadas. Y les voy a mandar algún link quizás de mi Drive, de ese libro, para que ustedes puedan acceder al texto y estudiar de ahí también y tenerlo como referencia. ¿Y qué más era? Y también con la propuesta respecto a la evaluación. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Entonces, dado el hecho de que debemos hacer las clases a lo más de 1 hora, pero hoy día avanzamos bien, creo que repasamos súper bien lo que vimos antes, pero lo de continuidad
Creo que no lo habíamos visto todavía, ¿cierto? O a lo más yo quería empezar con continuidad. Parece que íbamos como por empezarlo. Sí, porque yo me acuerdo que estábamos justo ahí llegó el paro. Bueno, pero estamos en contacto.